Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar la sesión de hoy, yo pues quería comentarles que con respecto a el proceso de heteroevaluación, es decir, de la evaluación que yo hago en este último corte, pues yo tengo pensada una actividad, pero sería una actividad distribuida por partes. La primera parte de esa actividad ya se encuentra en la plataforma. Y esa actividad correspondería, o la fecha de entrega de esa actividad sería para este martes de la próxima clase. Esa actividad consiste de dos problemas extraídos de un texto, de aplicaciones de los multiplicadores de Lagrange. Yo les decía a ustedes la vez pasada, o yo les mostré a ustedes como las ideas básicas de esos procesos de aplicación. Estos problemas que estoy presentando están como más contextualizados, es decir, están como más inmersos en situaciones reales, por decirlo de alguna forma, pero en el fondo apelan a la misma idea de los problemas que yo había ejemplificado la sesión de clase anterior. Son problemas y ustedes ya pueden descargarlos y me confirman, por favor, si los pueden, si ya se encuentran en la plataforma, si los subí bien. Son problemas, uno, de optimizar una magnitud escalar en cierta región específica. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, deben hacer como cierta contextualización del texto que aparece ahí. Y otro es un problema de construcción, así como el problema de la caja, pero cambia la figura geométrica que se pretende construir. Entonces, en ese sentido, gran parte del problema o de los problemas es hacer una lectura cuidadosa del texto que se presenta. Como les digo, es un problema muy contextualizado. Son problemas extraídos de textos, obviamente son problemas con bastantes idealizaciones, pero que están inmersos en el tipo de problemáticas que uno puede afrontar a partir del método de multiplicadores de Lagrange. ¿Me confirman, por favor, si la actividad se encuentra en la plataforma? Sí, profe, ahí está. Sí, profe, ahí está. Perfecto. Entonces, pues, o sea, mi idea era como haber planteado eso de pronto la semana anterior, o haber planteado esta primera parte la semana anterior, pero pues como la semana anterior hubo toda esa, además que no habíamos alcanzado a ver el tema, claro está. Ya habíamos hablado de Lagrange, pero no habíamos entrado en la parte aplicativa. Y en segundo lugar, pues como la semana pasada, por directiva de la universidad, como que se aplazaron las entregas de actividades evaluables, pues preferí dejarla ya para esta semana, cuando hubiéramos visto algunos ejemplos. Son dos problemitas, pero hay que leerlos con cuidado. Esta primera parte me la van a trabajar en grupos, o sea, la actividad que está programada para el martes, me la van a trabajar y entregar en grupos, aunque como ustedes saben, por más que la actividad sea en grupo y por más que sea un trabajo por grupo, pues todos los miembros del grupo tienen que subirla a la plataforma para que quede la constancia en la plataforma de la entrega por parte de cada uno de ustedes.
Pues digamos que eso no es mayor misterio, pues como se asume que va a ser un archivo que termina siendo digital, pues todos los miembros del grupo suben el mismo archivo digital. Esto ya lo hemos hecho más de una vez. Y como les digo, la fecha de entrega sería para el día de la próxima clase, pero como siempre, durante todo el día, hasta medianoche de ese día. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Son problemitas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Me parecen chéveres porque cuando uno los lee, como que uno dice, uy, es una problemática o son problemáticas que uno se imagina que uno va a abordar en su quehacer profesional. Bueno, algunos más idealizados que otros, pero las ideas, por decirlo de alguna forma, están enmarcadas en el quehacer profesional. Y el hecho de que uno pueda como resolver esas problemáticas utilizando estas teorías que muestro en clase, pues realmente a uno le da como la medida de qué tan importante es esta asignatura para su formación profesional. Entonces, por eso me parecen chéveres esos dos en específico. Hice un ejercicio de consulta, pensé en inventarme mis propios problemas, pero ahí siempre uno corre el riesgo de que le queden a uno mal planteados y pues por ahí los pone uno a ustedes a sufrir demasiado. Entonces preferí buscar en la literatura, en los textos que hay disponibles, problemitas interesantes. Y me parecieron que esos dos son sencillitos, pero al mismo tiempo tienen mucho jugo aplicativamente hablando. Entonces me gustaría que los miraran con cuidado, que los trabajaran, que se reunieran en sus grupos, que los discutieran y que me entregaran eso para el martes. Eso era como lo primero que quería como avisarles o comentarles. ¿Sí estoy grabando la sesión? Sí. Ahora, vamos a entrar en nuestra sesión de hoy. En nuestra sesión de hoy vamos a iniciar el trabajo con el último gran concepto dentro de esta teoría de las funciones de varias variables. Nosotros, siempre que estructuramos el estudio analítico de los diferentes tipos de funciones, siempre tenemos como dos conceptos en la cabeza, que son los dos conceptos clásicos que emergen en el cálculo de funciones. El concepto de derivada y el concepto de integral. Sobre las derivadas ya hemos hablado un montón en el contexto de las funciones de varias variables y hemos visto que es una teoría bastante jugosa, por decirlo de alguna manera. Precisamente estos dos problemas de la actividad evaluativa utilizan fuertemente el concepto de derivada parcial de funciones de varias variables. Para plantear los multiplicadores de Lagrange, uno tiene que saber derivar funciones. Entonces, esa parte de la derivación cerraría, por decirlo de alguna forma, con nuestra sesión de clase anterior. Y entonces, lo que vendría, lo que nos faltaría y a lo que nos dedicaríamos en lo que nos queda de clase, que si no estoy mal, nos quedarían las dos clases de la próxima semana y nos quedaría la primera clase de la siguiente semana, porque creo que esto como que termina en martes, porque inició en miércoles el semestre. Entonces, durante estas sesiones, lo que yo quiero trabajar es el proceso de integración en funciones de varias variables. Naturalmente, dándole un enfoque o un énfasis aplicativo a este tipo de situaciones. Pero pues naturalmente tenemos que arrancar por lo operativo, por el cálculo de este tipo de integrales. Como siempre, o como casi siempre, me voy a restringir al caso de funciones de dos variables
Pero vamos a ver que muchas de estas ideas se generalizan de una manera bastante sencilla a funciones de tres variables. O sea, mi esquema de trabajo es mostrar como el funcionamiento en dos variables y hacerles ver que dar el salto a mayor cantidad de variables no es para nada complicado, sino que al contrario es un proceso bastante natural. Eso hicimos con los multiplicadores de Lagrange, que nosotros vimos toda la teoría de Lagrange en ejemplos de dos variables y vimos que generalizar esa teoría al caso de tres variables pues no representaba mayor misterio. Lo mismo va a pasar en el fondo con las integrales de funciones de varias variables. Entonces, como les decía, hoy pretendo, no sé si lo concluya, pero hoy pretendo abordar o empezar a abordar la estructura operativa de ese proceso de integración de funciones de dos variables. Ese proceso de integración está fundamentado en un concepto que en el fondo es muy sencillo, que es el concepto de integral iterada. En el contexto de las funciones de dos variables, esas integrales se llaman integrales dobles, iteradas. Pero cuando uno trabaja con más variables, por ejemplo, con tres variables, serían las famosas integrales triples, y podría haber integrales cuádruples o de cuarto orden, integrales de quinto orden. Pero la esencia de lo que es una integral iterada, en general, es la misma. Una integral iterada, de manera general, es varias integrales metidas una dentro de las otras. Es como decir, yo tengo una integral dentro de otra integral, en el caso de las integrales dobles iteradas. En el caso de las integrales triples sería una integral dentro de otra integral y esa otra integral estaría metida dentro de otra integral. Y en ese sentido, cuando uno habla de integrales iteradas, de lo que uno está hablando es de un proceso en el cual se calculan varias integrales de otras integrales. Entonces, aquí precisamente de ahí viene el nombre. El proceso es como calcularle integrales dentro de otras integrales. En el caso de las integrales dobles, que es como el que vamos a analizar como base, en el caso de esas integrales, hay varios tipos de integral iterada. Están, y esas son las que vamos a arrancar, las integrales iteradas o dobles iteradas de tipo 1, y posteriormente vamos a ver qué es lo que se conocen como las integrales iteradas de tipo 2. Y vamos a ver que la estructura operativa de este proceso de cálculo de integrales iteradas es bastante sencillo siempre y cuando uno sepa calcular integrales comunes y corrientes. Todo este proceso de la integración iterada se basa en el proceso de integración que ustedes conocieron en sus cursos anteriores. Entonces, permítanme presentarles la estructura de las integrales iteradas. Voy a quitarle por el momento este coloreado, que pues obviamente en las integrales no viene con ese coloreado. Esto simplemente es para ilustrar alguna idea. Y vamos a entrar a ejemplificar y a ver ese proceso operativo. Y nos vamos a dar cuenta que que lo operativo es de lo más sencillo que puede haber, vuelvo y repito, siempre y cuando uno sepa integrar común y corriente. Entonces quiero entrar con esta definición de las integrales iteradas de tipo.
Una integral iterada o doble iterada de tipo 1 es, como les mencionaba hace un rato, y esa era precisamente la razón de este coloreado, una integral metida dentro de otra integral. Esto que tengo sombreado en amarillo es una integral común y corriente, con ciertos aspectos particulares, pero común y corriente. Entonces es una integral, tiene unos límites de integración, aparece una función y tiene un de algo. Y esa integral en amarillo está metida dentro de otra integral, que es esta integral entre estos dos límites de, bueno, con este de algo, ustedes saben que en las integrales siempre hay un de algo, que lo que representa es, y eso lo vamos a ver muy en detalle a continuación, la variable con respecto a la cual uno va a integrar. Y entonces, dentro de esa integral de afuera, lo que uno va a integrar es el resultado de la integral de adentro. Entonces, esto es un proceso donde uno calcula una integral, la integral que está metida adentro, que es la que está sombreada en amarillo, y cuando uno calcula esa integral, al resultado de esa integral se le calcula la integral que aparece afuera. No sé si me estoy haciendo entender con la idea, por el momento estoy hablando de la generalidad, ya voy a entrar en los detalles, pero la generalidad de esta expresión o de este tipo de integral es, tengo una integral metida dentro de otra integral. ¿Sí me hago entender más o menos con la idea? ¿Sí me siguen hasta ahí? Como con el planteamiento. Sí, profe. Entonces, hablemos de cada una de esas integrales que compone la integral iterada. La integral iterada de tipo 1. Esta integral de adentro, que estoy sombreando en amarillo, es una integral de una función de dos variables. Entonces, aquí va una función de dos variables determinada. Adicional a eso, esa integral tiene unos límites de integración, como las integrales definidas, a las cuales ustedes estaban acostumbrados. Pero el detalle de estas integrales, o de esta integral que está dentro, es que estos límites no son números. Pueden serlo, pero en general son funciones que dependen de la variable x. Es decir, en esta integral de adentro, los límites de integración son funciones, no constantes. Entonces, cuando uno va a calcular esta integral, a la hora de hacer la evaluación entre los límites, esa evaluación se hace sobre funciones y no sobre números. Ese es un aspecto característico de esta integral que estoy presentando aquí adentro. Entonces, tengo una función de dos variables, tengo dos límites de integración, que son funciones que dependen de la variable x, y aparte tengo esta expresión que siempre, usualmente en el curso de integral es tan despreciada, porque uno comúnmente dice, bueno, ¿y este símbolo en qué aporta o dónde entra en el cálculo o qué? Esta expresión tiene una gran importancia, y especialmente la tiene acá, porque esta expresión me está diciendo con respecto a cuál variable es que uno va a calcular la integral.
Entonces me voy a explicar con respecto a ese detalle antes de ejemplificar. Yo tengo aquí una función de dos variables y la quiero integrar. ¿Cómo la voy a integrar? La voy a integrar común y corriente. Ustedes dirán, pero ¿cómo así común y corriente si es una función de dos variables? Y aquí es donde entra duramente esta expresión. Yo voy a integrar esa función de dos variables común y corriente, y como estoy integrando con respecto a y, a la hora de calcular esa integral, voy a asumir que la única variable es y. Cuando me dice de y, cuando me dice que integro con respecto a y, lo que me está diciendo es que a la hora de integrar, la variable, o lo que voy a considerar como variable, es la letra y. Eso implica, y aquí estoy utilizando la misma idea de la derivación parcial, que a la hora de integrar esta función, yo voy a considerar la letra x, en este caso, como estoy integrando con respecto a y, la letra x va a ser una constante. Entonces, en ese sentido, a la hora de integrar, yo voy a considerar, como estoy integrando con respecto a y, que y es la variable y que x es una constante. Entonces, desde ese punto de vista, a la hora de hacer la integración, siempre en cualquier instancia, x va a ser considerada como si fuera un valor constante. No sé si me estoy haciendo entender con esa idea. No sé si es más o menos claro hacia dónde apunto. Cuando ejemplifiquemos se va a ver súper clarísimo. Pero me gustaría mucho que ustedes tuvieran en este momento, a partir de la fórmula, como la estructura del procedimiento que se va a desarrollar. ¿Sí es más o menos clara la idea? Este resultado. Sí, profe. Entonces, cuando yo calcule esta integral, pues como es una integral definida, definida significa que tiene límites de integración, lo primero que hago es integrar la función, y para integrar esa función la integro común y corriente, o mejor dicho, con las reglas de integración y los métodos de integración que ustedes conocen de toda la vida. Porque es que en este caso, esta función va a ser una función que solo tiene una variable. Como estoy integrando con respecto a y es la variable y x va a ser considerada como una constante. Entonces, uno calcula esa integral y como en caso de cualquier integral definida, la evalúa entre los límites de integración. Ustedes saben cómo funciona, el resultado de la integral la evalúa en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. Y cuando hacen todo ese proceso, esta integral les da un resultado. Ese resultado es el que van a proceder a integrar posteriormente. Y el resultado de esa última integración es el resultado de toda la integral doble iterada que se había presentado originalmente. Voy a empezar a ejemplificar porque de repente aquí algunos de ustedes puedan estar como todavía un poco confundidos. Entonces quiero mostrar lo siguiente. Entonces quiero que miren esto que estoy proponiendo acá. Esta integral. Entonces, esta integral se leería la integral entre 2 y 3. Miren que acá A y B, estos límites de afuera sí son constantes. Aquí lo de adentro es la integral entre x y x al cuadrado.
Esas funciones son datos que da el problema, es decir, a la hora de plantear la integral le va a decir a uno en qué constantes van a ir afuera, cuáles son las funciones que van aquí en estos límites, y la función que quiero integrar es esta función de dos variables, x más y al cuadrado. Y aquí tengo el resto de la tipología. Primero va el de y luego va el de x. Entonces, esto es una integral iterada de tipo 1. Una función de dos variables. Aquí los límites de integración de la integral de adentro son funciones que dependen de la variable x, la función x y la función x al cuadrado. Aquí integro con respecto a y luego la integral de afuera va a ser entre 2 y 3 y acá esta última integral va a ser con respecto a e. Entonces, esto es un ejemplo de una integral doble iterada de tipo. ¿Cómo es el proceso de cálculo de esa integral? Entonces, la primera idea que hay que tener en cuenta. Esto de aquí adentro es una integral, que es precisamente la que tengo como sombreada en amarillo. Entonces, esto de acá es una integral. Entonces, lo primero que yo hago es calcular esta integral. Y una vez yo tenga el resultado de esa integral, ese resultado es el que reemplazo acá para calcular la integral de afuera. Y entonces, el primer ejercicio que hay que hacer, esto sí creo que lo tengo ya calculado, voy a llevarme el ejemplo aquí abajo. Lo primero que voy a hacer es calcular esta integral de adentro. Y ese es todo el ejercicio que les voy a mostrar a continuación. Voy a quitarle el color, no me voy a quitar el color. Listo, pues, como para no sombrear demasiado. Entonces, esto de acá, que voy a calcular o que calculo en estos renglones, es simplemente la integral que está aquí adentro. Entonces, cojo este pedacito de adentro, lo calculo. Ustedes lo pueden calcular en otro lado y luego reemplazar. Cuando tengan un poquitico más de experiencia, de pronto puedan hacerlo aquí mismo. Pero mientras arrancan, yo recomiendo que esta integral de adentro la calculen por separado. Y cuando tengan el resultado de esa integral, lo reemplazan en esta expresión. Miren cómo calculo la integral de adentro. Entonces, quiero integrar esta función con respecto a y. Y posteriormente evaluar entre los límites de integración. Entonces, miren de dónde sale el resto del procedimiento. Yo tengo x más y al cuadrado, lo voy a integrar con respecto a y. Como estoy integrando con respecto a y, entonces x va a ser una constante y y va a ser la variable de la función correspondiente. Es decir, a la hora de integrar con respecto a y, esto de acá es como si aquí hubiera un número constante, una expresión constante, sumando a y cuadrado. Y a partir de ahí, la integración se hace común y corriente. Si yo quiero integrar una suma, y esto es una propiedad de las integrales, pues integro cada uno de los sumandos. Entonces, integro x más la integral de y al cuadrado. Y pues la integral de x
como estoy integrando con respecto a y, pues sería la integral de una constante. Y yo sé, o ustedes deberían saber, que la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Por ejemplo, la integral de 5 es 5x, en el contexto clásico que ustedes conocían. Pero como aquí la variable se llama y, la integral de x es x por y. ¿Sí es claro ese pedazo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. O sea, aquí estoy integrando bajo las mismas reglas de toda la vida. Solo que aquí integro asumiendo que la x es una constante. Entonces, esta primera me da x por y más, y la integral de y al cuadrado, como y sí es la variable, la integral de y al cuadrado, pues por reglas de integración básicas, es y al cubo sobre 3. Y entonces, esta integral, la integral de la función de adentro, me da x por y más y al cubo sobre 3. Como es una integral definida, este resultado hay que evaluarlo entre los límites de integración. Entonces, la idea es que en esta expresión, a la variable, que en este caso la variable es y, la reemplazo por el término de arriba y le resto esta misma expresión evaluando la variable y en el término de abajo. Es la misma idea de las integrales definidas. Solo que acá lo que estoy reemplazando no es un número, sino que es una expresión o una función que depende de la variable x. Y entonces, al hacer el reemplazo en el límite superior de esta función, me da x por x cuadrado más x al cuadrado elevado al cubo sobre 3. Miren que aquí lo que hice fue reemplazar la y por el x al cuadrado de arriba, menos, y ahora tomo esta expresión y la reemplazo en el límite de abajo. Reemplazo la variable. No olviden que durante todo este proceso, x es una constante. Aquí la variable es y. Y entonces aquí reemplazo la variable y en el límite inferior, que en este caso es la letra x. Y entonces esto de acá me queda x por x más x al cubo sobre 3. Y este sería el resultado de la integral de adentro. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí es clara la idea para todos? Sí, profe. Como les digo, es una idea sencilla. ¿Dónde está lo fuerte? Lo fuerte está en calcular la integral. Porque es que calcular la integral es parte de un proceso de integración a partir de los métodos y las reglas pues, que ustedes habrán visto en sus cursos anteriores. Es decir, para llegar hasta el final, o para llegar por lo menos hasta esta parte, hay que saber integrar. Pero tampoco se necesita más que eso. Si ustedes saben integrar funciones de una variable, van a saber integrar esta expresión. Ahora, no quiero que pierdan de vista dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotros estamos en el proceso de calcular esta integral para poder calcular toda la integral iterada.
como yo voy a utilizar este resultado para volverlo a integrar, porque miren que aquí la idea es este resultado se le va a calcular una integral o a este resultado se le va a integrar, lo más conveniente, casi que un paso obligatorio, es simplificar esta expresión. Porque si esta expresión no está simplificada, el cálculo de la última integral, pues se hace muchísimo más sencillo. Y entonces hago la simplificación, desarrollo las expresiones algebraicas y me queda esta expresión de acá. X por x al cuadrado da x al cubo, más x a la 2 a la 3, eso da x a la 6 sobre 3, menos x por x da x al cuadrado, y pues este menos afecta esto de acá, y me queda menos x al cubo sobre 3. Y cuando yo agrupo potencias similares, potencias iguales, me queda esta expresión. Y entonces, este es el resultado simplificado de esta integral que acabo de calcular. ¿Sí estamos de acuerdo con todos y cada uno de los pasos que acabo de presentar? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Entonces, no olviden lo siguiente. Esta era esta integral de aquí adentro. Una vez uno calcula esa integral de aquí adentro, que es lo que acabamos de hacer, ese resultado toca reemplazarlo en toda la integral. Es decir, esto que estaba sombreado en amarillo, que es lo que llamaríamos la integral interna o la integral de adentro, al calcularse, el cálculo me dio esto de acá, a esa hay que calcularle la integral de afuera. Y entonces aquí es donde aparece como la magia de este proceso. Porque cuando uno reemplaza el resultado de calcular esta integral, la integral que me queda dentro de la integral completa, dentro de la integral doble, esta es una integral común y corriente. Esta es una integral definida con límites de integración constantes de una función en términos de una variable con respecto a esa variable. Es decir, esta sí es una integral de las comunes y corrientes que ustedes saben calcular desde hace por lo menos un semestre. Y además que es una integral de las sencillas. Y entonces el ejercicio que vendría a continuación, y ese sí quiero que lo hagan ustedes, es calcular esta integral que me queda. Por favor, 3, 4 minutos para calcular esta última integral que aparece acá. Esta que estoy sombreando, por favor, calcúlenla y me dicen el resultado de esa integral. ¿Sí es claro lo que estoy pidiendo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo, pues, por favor, 2 minutos.
¿Listo? ¿Ya calcularon esa última integral? Sí, señor. ¿Cuánto dio? En fracción me dio 4307 sobre 42 y entero me dio 102,547. Vamos a escribir el aproximado también. ¿Me regalas, por favor? ¿Cuánto te dio aproximado otra vez? 102,547. Prefiero escribirlo con puntos. Muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. señor. Entonces, quiero que vean nuevamente la estructura del proceso. En una integral doble iterada hay una integral con ciertas características metida dentro de otra integral. Entonces, la idea es, calculo la integral de adentro y posteriormente a esa integral de adentro le calculo la integral de afuera. Ese proceso, en este tipo de integrales, que son las integrales de tipo 1, siempre da como resultado al final un número. Estas integrales dobles iteradas al final dan un resultado numérico. Siempre, siempre, si la integral está bien calculada y efectivamente es una integral con las características que le hemos pedido, el resultado va a ser numérico. Quiero que miren otro ejemplo. Y este es completico, completico. Entonces, miren, la manera como yo trabajo es, yo tengo la integral de adentro, esta integral de acá, y la calculo por separado. Es como cuando uno tiene una expresión que uno tiene que calcular dentro de otra expresión. Entonces, como que uno la calcula en un ladito y cuando ya tiene la respuesta, la reemplaza. Entonces, esta integral de adentro, miren que es la misma estructura de una integral doble iterada de tipo 1. Integral entre dos números y aquí adentro integral entre dos funciones que dependen de x. En este caso es 2x y 3x. Aquí hay una función de dos variables. Esta primera integral es con respecto a y y luego la siguiente es con respecto a x. En esta integral iterada, la integral de adentro, cuando la calculo, que el proceso de cálculo es lo que muestro aquí abajo, mejor dicho, lo voy a colorear para que ustedes vean, precisamente por eso era que tenía todos esos colores al principio. Esta integral de adentro, cuyo procedimiento hago aquí abajo, me da como resultado esta última expresión. 19 sobre 3 por x a la 4. Entonces miren el proceso completo. Primero integro xy al cuadrado con respecto a y, que eso me da x por y a la 3 sobre 3, porque pues como aquí yo tengo una constante, que es x, multiplicada por y al cuadrado, pues entonces saco la constante, que esa es la propiedad de integración básica, e integro y al cuadrado, que me da y al cubo sobre 3. Este es el resultado de la integral. La evalúo entre los límites, primero el límite superior y luego el límite inferior, restados, claro está. Entonces esto aquí en vez de y va 3 por x y aquí en vez de y va 2 por x. Y al simplificar me queda esto, que al restarlo me queda 19 tercios de x a la 4. ¿Sí es claro todo el procedimiento para calcular la integral de adentro? ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Y entonces, en la integral grande, en la integral doble, al reemplazar el resultado de esta integral, que me dio 19 tercios por x a la 4, pues me queda esta integral. Y esta integral, que como les decía anteriormente, esta sí es una integral común y corriente, como las que ustedes conocen desde siempre, no desde siempre, por lo menos desde el semestre pasado, de hecho desde antes de entrar a este curso, para decirlo mejor, esta integral, el resultado me da este número. Por favor, verifiquen que efectivamente ese es el resultado de la integral. Cuando lo confirmen, me dicen si estamos de acuerdo con el cálculo. ¿Sí estamos de acuerdo? Señor. ¿Sí es Sí. claro hasta ahí? Y entonces, este es el resultado de esta integral iterada. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Si no hay preguntas, esto era lo que quería presentarles el día de hoy. La introducción, por decirlo de alguna forma, a las integrales dobles. Vamos a ver la próxima clase que hay otros tipos de integrales que también son iteradas, es decir, tienen el mismo sentido de iteración, que también son dobles, es decir, también es una integral metido dentro de otra, pero con algunas características diferentes. Vamos a ver que el proceso de cálculo es esencialmente el mismo y vamos a empezar a discutir lo que es la parte realmente fuerte de esta temática. Y es, ¿para qué se usan esas integrales dobles iteradas? Es decir, sus aplicaciones. ¿Listo? Nos vemos el martes. Gracias, profe. Gracias, profe, chao. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Feliz día. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.